Hey, mis Hello Millions, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz domingo a todos y todas. Les traigo el análisis y comentarles sobre un artículo que leí sobre el señor Michael Snyder. Ya vamos a hablar sobre este autor. Y me pareció muy interesante este tema que él toca y que me gustaría compartirlo con ustedes para que lo analicemos, lleguemos a conclusiones, dejes tu comentario y veamos qué tal nos va con este artículo. Muy interesante artículo, quiero que lo vean de principio a fin, no tiene desperdicio. Mi nombre es Eben P y te doy una cordial bienvenida aquí a tu canal Hello. Snyder es autor de 4 libros, ha sido un invitado frecuente en los principales programas de radio y televisión de todo el país y su sitio web ha sido visto más de 100 millones de veces. Los artículos de Michael también se vuelven a publicar en docenas de otros sitios web importantes y esto incluye algunos de los sitios web de noticias alternativas más grandes en todo el planeta. Él habla en este artículo de los preparadores del día del juicio final. Tenían razón, ese es el titular del escrito de Michael. Empieza así, escuchen y préstenle mucha atención a esto. Durante años hubo un gran debate sobre cómo sería el futuro de nuestra sociedad. Los optimistas irracionales seguían asegurándose que nunca sufriríamos consecuencias graves por décadas de decisiones increíblemente tontas y seguían prometiendo que una nueva era dorada de paz y prosperidad para la humanidad estaba a la vuelta de la esquina. Mientras tanto, otros advirtieron que la humanidad pronto se sumergiría en un abismo lleno de pesadillas interminables. En lugar de un nuevo capítulo utópico de nuestra historia, se nos advirtió que la guerra, el hambre, la pestilencia y los implacables problemas económicos estaban en el horizonte. Antes del 2020, a muchas personas les parecía que los optimistas irracionales podrían tener razón después de todo. Sí, había muchos problemas serios latentes en el fondo, pero la vida en general parecía estar funcionando bastante bien para la mayoría de la población. Pero llegó el 2020 y todo empezó a cambiar. Mientras escribo este artículo, dice el señor Michael, en abril, recientemente, el 4 de abril del 2022, la guerra, el hambre, la pestilencia, los implacables problemas económicos se han materializado. De hecho, las cosas ya están mal en Europa que ahora se ha instituido el racionamiento en algunas áreas. Y aquí, en este punto, quiero hacer una pausa para hacer un análisis un poco más profundo sobre los últimos acontecimientos que nos van a dar argumentos necesarios para seguir con el análisis de este escrito, de este tema. La invasión rusa de Ucrania ha amenazado el suministro de productos básicos críticos en Europa y como consecuencia un caos total en la cadena de suministros mundiales que ya estaban afectadas en medio de la pandemia del COVID-19. Los precios de todo, desde el trigo hasta el petróleo, se han disparado, lo que ha provocado alzas tasas en la inflación durante varias décadas en lugares como Alemania y España. La escasez de suministros en Europa ahora es tan grave que está causando que los gobiernos comiencen a sentar bases para el racionamiento y algunas tiendas ya están limitando ciertos suministros. De hecho, Alemania ya este miércoles pasado tomó una iniciativa activando su plan de emergencia de 3 etapas para poder conservar su suministro de gas natural. Esto por temor, lógicamente, a un posible enfrentamiento con Rusia por los flujos de gas. Y es que Rusia sigue siendo el principal proveedor de gas de Alemania, a pesar de los intentos que ha tenido Alemania de alejarse de su dependencia rusa después de que comenzara la guerra en febrero. El vicecanciller de Alemania, el señor Robert Habeck, dijo a los periodistas este miércoles que Rusia actualmente suministra aproximadamente el 40% de las necesidades de gas natural que tiene este país. Esto frente a los 55% que suministraba anteriormente antes de la guerra. Agregó también que el racionamiento actual es en gran medida una medida preventiva y no existe ningún peligro agudo de pérdidas de suministro de gas natural en este momento. Pero recordemos, mis Hello Millions, que se acerca invierno y de seguir el conflicto entre Rusia y Ucrania,
otro será el panorama. Y 4 cadenas de supermercados griegos también comenzaron a racionar los productos alimenticios críticos como la harina y el aceite de girasol después de que la guerra de Ucrania provocó la escasez de suministro en esta nación. Sin embargo, al igual que Alemania, el racionamiento actual es solo, según ellos, una medida preventiva en este momento. Rusia y Ucrania representan alrededor del 30% de las importaciones totales de trigo en Grecia y produce, escuchen bien, y produce un increíble 76% de las exportaciones mundiales de aceite de girasol. Diría Luisito, vaya dato perturbador. Vaya dato perturbador. ¿Y qué decir de la escasez esporádica de productos como huevo, leche y otros productos lácteos que también están afectando en este momento a España desde que comenzó la guerra en Ucrania? Y los principales supermercados, incluidos Mercadona y Macro, comenzaron ya a racionar el aceite de girasol a principios de este mes. Y como dato adicional, tenemos que Ucrania es uno de los socios comerciales más importantes de España, aportando un 30% de maíz y el 60% del aceite de girasol del país. Esto según la consultora económica madrileña AFI. Bueno, seguimos entonces leyendo la publicación del señor Michael. Él dice que esto no es África, de lo que estamos hablando. Si ya se está racionando en Europa, ¿qué tan malo será para las naciones más pobres en los próximos meses? Es la pregunta que él se hace. Bueno, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, nos está diciendo que las personas y los países más vulnerables del mundo se dirigen hacia un huracán del hambre. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió con urgencia sobre las consecuencias globales de la guerra. El granero está siendo bombardeado y amenaza un huracán del hambre, afirmó, dada la gran importancia de Ucrania como exportador de alimentos. La invasión fue también un ataque a las personas y a países más vulnerables del mundo. Lamentablemente, el señor no está exagerando. En este punto, incluso el señor Joe Biden está admitiendo que la escasez de alimentos que se avecina va a ser real. Pero a pesar de que los líderes mundiales nos están advirtiendo abiertamente que las cosas van a empeorar mucho, la mayoría de la gente, incluido yo, todavía no parecemos estar alarmados. Esto me frustra mucho, dice el señor Michael, porque esto no es una falsa alarma. Hay 45 naciones diferentes que normalmente obtienen al menos un tercio de su trigo de Ucrania o de Rusia. Los 45 países menos desarrollados del mundo importan menos de un tercio del trigo de Ucrania o Rusia y 18 países entre ellos importan más del 50%, incluyendo estos: Egipto, República Democrática del Congo, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Todos estos países ya dependen de la ayuda humanitaria y los suministros de alimentos porque millones de personas actualmente sufren de hambre masiva. Ahora, ¿cómo se supone que todos estos países van a alimentar a su gente sin ese trigo? Sigo haciéndome esta pregunta y ni una sola persona ha podido responderla. Basta con mirar la crisis que ha estallado en el Líbano. Normalmente obtienen aproximadamente el 75% de trigo de Rusia o Ucrania y hasta ahora no han podido obtener suministros de fuente alternativa. Líbano, que obtiene el 75% de su trigo de Rusia y especialmente de Ucrania, también están buscando desesperadamente otro exportador de trigo, pero hasta ahora sin éxito. El gobierno se dirigió a la comunidad internacional con un llamado de ayuda. Ahora hay temores de racionamiento y fuertes aumentos de precio, lo que afectará duramente a la población que ya está en apuros. Mientras tanto, la plaga mundial de gripe aviar sigue intensificándose. Este dato es importante, está ocurriendo en estos momentos aquí en los Estados Unidos. El número total de muertes ahora es poco menos de 28 millones hasta el momento de esta publicación. Los nuevos casos significan que en todo el país los granjeros han tenido que sacrificar alrededor de 22 millones de gallinas ponedoras, 1.8 millones de pollos de engorde, 1.9 millones de pollitas y otros pollos comerciales y 1.9 millones de pavos. Y se ha tardado menos de 2 meses en pasar del primer caso que se confirmó en los Estados Unidos a casi 28
millones de muertes. Entonces, ¿cómo será el número de muertes durante o dentro de 6 meses? Es la pregunta que se hace Michael. Y se imaginan lo que esto afectará a los precios de los alimentos. Se informa que el precio de la docena de huevos ya ha subido un 52% desde el inicio de esta nueva pandemia. Los precios de los huevos se están disparando a medida que un brote de gripe aviar devasta a parvadas de pollos comerciales en los Estados Unidos, con el precio de una docena de huevos grandes aumentando más del 52% en poco menos de 2 meses. Desearía tener, sigue escribiendo el señor Michael, suficientes palabras para transmitir adecuadamente la urgencia que todos deberíamos sentir en esta hora. Nos dirigimos a una pesadilla completa y total, y desearía poder lograr que más personas entiendan esto. En este punto está claro que el gran debate ha terminado. Los optimistas irracionales estaban equivocados. No habrá una nueva era dorada de paz y prosperidad para la humanidad. En cambio, hemos entrado en una tormenta perfecta de dolor, sufrimiento y horror. Durante muchos años la sociedad se rió de los preppers del fin del mundo, de los preparadores del fin del mundo, pero tenían razón. Si planea superar los tiempos extremadamente caóticos que se avecinan, le recomendaría que también se conviertan en un preparador del día del juicio final. Y bueno, mis Hello Millions, este era el video que te quería traer por los momentos. Feliz domingo a todos y todas, pásenla bien. Recarguen batería, inicia una nueva semana, un nuevo ciclo. Tenemos que estar bien recargados. Nos vemos en unas horas. Déjale un like al video. Si no estás suscrito, ya tú sabes qué hacer. Suscríbete ahora, es gratis y sin dolor, y activa la campana de notificaciones. Y recuerda, siempre tenlo presente en tu mente, en tu bello, hermoso, bendecido corazón. Evan P. te quiere un montón. Nos estamos viendo. Bye, bye.